Referencias bibliográficas. ¿Qué estilo utilizar para redactar las referencias bibliográficas? Es algo muy importante que el autor o los autores deben hacer antes de enviar un artículo a una revista. Miren, si van a enviar un artículo a una revista del cuartil 1 o cuartil 2, muchos trabajos son rechazados por este aspecto, por este elemento. No me creerán la información que se puede obtener viendo esta sección. Y vamos viendo. Primero, la bibliografía se citará según la normatividad exigida por la revista elegida. Vean que cada revista, principalmente si van ustedes y buscan revistas del cuartil 1 y cuartil 2, yo creo que todas ellas tienen estilos diferentes. Se pueden parecer, pero hay alguna particularidad en una respecto a la otra. Ninguna es estilo APA, ninguna es estilo Vancouver, ISO, Harvard. ¿Quiénes usan generalmente estilo APA? Revista Cielo, ¿no? Revistas de la editorial Elsevier, la editorial Springer, tienen sus propias normas. La editorial Sage, la editorial Taylor. Es decir, estas editoriales famosas, reconocidas, que son las que tienen la mayoría de revistas en Scopus, usan su propia normatividad. Por eso que si ustedes han ingresado a la página web de alguna revista, de estas revistas, van a encontrar que les dan una guía para redactar citas y bibliografía, como después vamos a ver. Por lo tanto, eso es lo que manda. Las normas internacionales reconocidas como Vancouver, APA, Harvard, etc., deben ser tenidas en cuenta solamente cuando sea necesario. Es decir, cuando la revista explícitamente les diga que redacten la literatura, la bibliografía, bajo el estilo APA, bajo el estilo Vancouver, etc. Solamente en esos casos. Pero yo no he encontrado que una revista del cuartil 1 o cuartil 2 pide estilo APA, Vancouver, ISO, etc. No he encontrado. Por lo tanto, en esta revista normalmente hay que seguir la normatividad que exige la propia revista. Ahora, dos elementos que son importantes y por lo cual hay que tener mucho cuidado al momento de tener la literatura. Yo como editor, y aquí les pongo el punto de vista del editor, extraigo mucha información y yo creo que cualquier editor extrae mucha información solamente viendo esta parte. La revisión o las referencias bibliográficas. ¿Qué es lo que se extrae de ese capítulo? Primero, el nivel de actualización en el que el autor se ha basado para construir ese nuevo conocimiento, para construir ese artículo, sea de revisión o sea original. Por eso que aquí la recomendación es que haya una proporción importante de los últimos 5 años, porque ese es un criterio para un editor. El nivel de actualización se va a ver y se va a visualizar cuando yo tenga en la literatura una alta proporción que sean de los últimos 5 años. Mi recomendación es por encima del 50%. Es decir, más del 50% de la literatura citada en el artículo que sea de los últimos 5 años. Si yo quiero publicar en revistas cuartil 1 o cuartil 2, debe ser más, incluso, diría, más de 60-70%. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, porque el editor lo que va a ver, la literatura, va a contar. Es lo que yo hago, ¿no? Yo como editor lo que hago es, me llevo un artículo y cuento la literatura, los números. Bueno, ¿cuántos hay? Hay 40 referencias bibliográficas. Si hay 10 de los últimos 5 años, no pasa. Simplemente veo el grado de novedad y una justificación para decir que ese artículo no tiene los componentes necesarios, el alcance, la profundidad y el nivel de actualización necesario para publicarlo en esta revista. Listo, o sea, puede ser un motivo de rechazo el que tanta literatura he utilizado de los últimos 5 años. Otro elemento que se extrae de ese capítulo, la calidad con la que se ha hecho la revisión bibliográfica. Tipo de fuentes citadas.
y el idioma de los títulos. Vean, si yo veo una literatura donde la mayoría de los títulos están en español, significa que no he buscado en Scopus. Porque si he buscado en Scopus, la mayoría de títulos están en inglés. Por lo tanto, la cantidad de títulos que está en inglés es muy importante para decir que se ha hecho una buena revisión bibliográfica. El tipo de fuente, también. Cuando hablamos de tipo de fuente, hablamos de qué es artículo científico, es un libro, es una página web, o es un review, o es un artículo publicado en Congreso, o es otra forma. ¿Qué tipo de fuente estoy usando para mi revisión bibliográfica? Recomendación. Una proporción importante deben ser artículos científicos. Si yo construyo un artículo científico, sea original o sea de revisión, tengo que alimentarlo principalmente con otros artículos científicos. Y en idioma inglés, principalmente. Estoy hablando de publicar en revistas importantes, ¿no? Por eso que el curso se llama Publicar en revistas Scopus. Entonces, quiere publicar en revistas Scopus, tiene que partir de una revisión bibliográfica bien hecha y actual. Por eso que en Ciencia Agropecuaria nosotros colocamos estos elementos. Normalmente una revista Scopus del cuartil 1, cuartil 2 no colocan estos elementos. No lo colocan, ¿por qué? Porque el autor que publica ahí ya es maduro, ya sabe, ¿no? Ya sabe que es así. Pero como nuestro público generalmente es peruano, y generalmente el público peruano es novato en publicaciones, tenemos que decirle, y le decimos, ¿no? Mínimo el 75% de la referencia bibliográfica deben ser artículos científicos. Y mínimo el 50% de los últimos 5 años. Quiere decir que si hay 40 referencias, mínimo 30 deben ser artículos científicos. Y mínimo 20 de los últimos 5 años. ¿Es fácil de alcanzar? Yo creo que sí. ¿No? Yo creo que sí. Posiblemente estos números los cambiemos más adelante cuando ya la revista tenga un cuartil y vamos a querer pues, subir de impacto, ¿no? Y en cuartil. Entonces, y además de eso, le colocamos ejemplo, que es lo que hace una revista Scopus. Normalmente lo que hace es colocar ejemplos de su estilo. Este no es estilo APA, no es estilo Vancouver, no es ningún estilo, es estilo propio. La revista Ciencia Agropecuaria tiene un estilo propio. Entonces, el que quiera publicar aquí tiene que imitar ese estilo. Cuando va a citar un artículo científico, o cuando va a referenciar un artículo científico, tiene que ser de esta forma. Cuando va a referenciar un libro, un capítulo de libro, un artículo en evento o en conferencias, una tesis, una página web. Entonces, cualquiera de las formas, hay un ejemplo. De tal manera que el que quiera publicar en esta revista tiene que imitar en su bibliografía estos ejemplos que se dan aquí. Y eso es ley. Eso es ley. Podría pasar un elemento, una otra cosa, y una revista importante posiblemente rechace ese trabajo solamente por algunos elementos, pero nosotros pues a veces pasamos algunas cosas, pero al final le decimos que tiene que hacerlo cuando el trabajo se acepta. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del autor o de los autores colocar el trabajo, el artículo, en la forma o en el estilo que la revista lo pide. No es trabajo del editor, aunque muchos editores a veces hacemos ese trabajo, pero cuando una revista se vuelve importante, como una revista Scopus, pues ya los artículos le llegan en mayor cantidad, por lo tanto, se le pide a que el autor haga ese trabajo. Algunos errores frecuentes en la referencia bibliográficas, tenemos autores citados al interior del texto no aparecen en las referencias bibliográficas, o viceversa. Es decir, aparece una cita, Muñoz 2020, pero en la bibliografía no hay ningún Muñoz 2020. O también, al contrario, ¿no? A veces hay una bibliografía que no está citada.
Un error muy frecuente. Otro error, autores citados con nombres alterados. A veces un autor que es con Z aparece con S o con una letra cambiada. O a veces puede haber una tilde y el hecho de colocar esa tilde ya es otro autor. En la cita aparece con una tilde y en la bibliografía aparece sin tilde. Por lo tanto, es un error. El nombre está alterado. O a veces se menciona un solo autor en la cita cuando son más autores. Por ejemplo, en la cita está Palote 2020, pero en la bibliografía ve que hay varios autores. Por lo tanto, está mal citado. O es otra bibliografía. Queda en la duda, ¿no? Justamente ante esta situación nosotros decimos, eso no es un error. O se utilizan fuentes de autores con discutible autoridad académica sobre el tema. Por ejemplo, si usan Wikipedia, Wikipedia es una enciclopedia abierta, ustedes pueden crearse un espacio, un área y colocar lo que quieran. No es una fuente de una reputación adecuada para un manuscrito, para una revista científica, o a veces citan revistas depredadoras. ¿Cuántos estarán citando? Es decir, alguien coloca palabras clave en el Google y va a llegar a revistas depredadoras, y van a citar revistas depredadoras. Esas revistas depredadoras son fuentes de discutible autoridad académica. No se deben citar. Por eso que, como dijimos al inicio, cuando ustedes van y buscan en Scopus, se aseguran de que las revistas no sean depredadoras. Por eso hay que saber buscar, para asegurarse de no cometer estos errores. O a veces páginas web de no buena reputación. Uno en cada área del conocimiento sabe cuáles son las páginas web de buena reputación. Por ejemplo, el que es de ciencias agrícolas, ciencias agrarias, quiero tener datos de estadísticas agrarias, pues sabe que la FAO tiene una buena base de datos para esas publicaciones. Y son datos de buena reputación, ¿no? Obtener datos de la FAO. O incluso datos del INEI, del Instituto Nacional de Estadística, a pesar de que hay detractores, pero se entiende de que son datos de buena reputación y lo aceptan las revistas científicas. O, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hace poco hice un artículo con datos de la Organización Mundial de la Salud respecto al COVID, ¿no? Entonces, son fuentes que están en la web de buena reputación. Entonces, eso sí, ¿no? Pero hay muchas páginas web de no buena reputación que no deberíamos usarlas. O también se citan muchas tesis. Por ejemplo, si yo veo 5 tesis a más, ya es un documento que tiene un respaldo bibliográfico malo, ¿no? Entonces, ese es mi criterio, pero algunos, si yo veo artículos publicados en revistas Q1, Q2, a lo mucho uno, dos tal vez, ¿no? Entonces, hay que minimizar la cita de tesis. Pero a veces yo recibo un artículo con 5, 6, 7, 8, 9, 10 tesis citadas. No es adecuado citar tesis, tantas tesis, como respaldo bibliográfico para un trabajo de una revista Scopus. No es adecuado. Eso lo podemos ver de repente en revistas latinas, revistas Cielo, pero no en revistas Scopus. O libros y páginas web. Mínimo, mínimo. 1, 2 tesis, 1, 2 libros, 1, 2 páginas web. Algo mínimo. La mayoría de fuentes citadas deben ser artículos científicos, ¿no? Artículos científicos. En general, no se sigue con el estilo de la revista. Bien, ese es un defecto muy grande en los autores. Seguir el estilo de la revista es ley, es ley. Bueno, existen estilos y para ejemplo, estas son publicaciones nuestras y no tengo un artículo que tenga el estilo igual al otro. Porque si hablamos de revistas que están en Scopus, como les dije, cada revista tiene un estilo propio. Miren, este es un ejemplo. El estilo de cómo aparece en la bibliografía y cómo está citado. Vean, cada autor se separa por comas, aquí hay un puntito, el año está aquí,
No está al final, está aquí después de los autores, el título de la fuente donde se publicó ese trabajo, el volumen, coma, página de inicio, página de término. Miren, ese es el estilo de esta revista. Y esta es la forma como esta cita aparece en el documento, en el texto. Si vamos a esta revista, miren, esta es otra revista, tiene otro estilo. No, vean, aquí cada autor lo separa ya por punto y coma. Aquí, vean, hay una negrita para el año. O sea, el año está en texto en negrita. Solo el año. Es algo caprichoso, pero es el estilo de esta revista. Me guste o no, yo tengo que obedecer el estilo. El año está, ya no después de los autores, hasta el final. Entonces, ¿quién me dice que eso debe ser así? La guía para autores, las instrucciones para autores, ahí están los ejemplos para hacer esto. Ahora, ¿por qué marqué este número? Miren, este artículo que fue enviado a esta revista, nos rechazaron con oportunidad de volverlo a enviar. Es decir, no fue un rechazo total, fue un rechazo con fines de mejorar y volver a enviar. Nos dijeron, en el primer rechazo, nos dijeron que el trabajo no sigue las normas para los autores de la revista. Es un trabajo intenso revisar el estilo de una revista y que se cumpla todo. Es un trabajo de muchas horas. Bueno, lo hicimos. Volvimos a enviar. El editor nos vuelve a rechazar el artículo. Nos dice, miren, siguen sin cumplir las instrucciones para los autores. Y está incumpliendo en la bibliografía. Entonces nos dijeron ya en el segundo rechazo que estábamos incumpliendo en la bibliografía. Entonces pusimos a ver detalle por detalle. Volvimos a enviar. Creímos que ya estaba solucionado el problema. Y el editor nos vuelve a rechazar. Pero ahora sí nos dice y nos ayuda. Posiblemente sea un elemento muy común para ellos de rechazo, pero nos daban posibilidad de mejorar y volver a enviar. Porque algunos editores toman como pretexto el no cumplimiento del estilo para directamente rechazar el trabajo, que también nos ha pasado. Entonces, ¿qué pasaba? Y nos dice el editor, fíjense en el volumen donde se ha publicado cada artículo que están citando. Ese volumen está en cursiva. Y vean, de todo el texto, lo único que está en cursiva es el volumen. Y de ese detalle no nos percatábamos. Es decir, todo lo hacíamos bien, pero el volumen no lo colocábamos en cursiva. Y ese era lo que estábamos fallando. Mejoramos eso, el artículo pasó a revisión, se aprobó y se publicó. ¿No? Pero miren, cómo nos hicieron 3 rechazos solamente por ese elemento. El volumen, y es algo imperceptible tal vez, pero el volumen está en cursiva, a diferencia del resto que está en redonda. Entonces, cumplimiento estricto, ¿no? Para esta revista que son cuartil 1, cuartil 2, estrictamente se tiene que cumplir el estilo que la revista sugiere en citas y bibliografía. Bueno, y esta es otra revista, pues otro estilo. Aquí el año ya está entre paréntesis, aquí no hay puntos, no hay punto y coma. Vean, el estilo es diferente. Y es otra revista. Revista Scopus. Esta es otra revista donde también han publicado, donde el estilo es otro. Ya son llamadas que se colocan en el texto y con llamadas a la bibliografía, en orden de aparición en el texto. Vean que el estilo es otro, y así. Y puede colocar diferentes estilos en función de la revista. No tengo un artículo que tenga el mismo estilo en las diferentes publicaciones que tenemos. Todos tienen diferente estilo, en algo se diferencia. Muchos preguntan a veces de cómo citar los artículos impresos. Pues existen diferentes formas, ¿no? Algunos, incluso algunas normas internacionales sugieren colocarlo en lugar del año impreso, ahí, en lugar del año. Otros, al final, es decir, colocar el año que se revisó el trabajo, que se extrajo el trabajo, que se consultó el trabajo, y al final colocar impreso. Y luego el DOI. Aunque algunas revistas sugieren, tampoco esto, pero con el DOI suficiente. Porque el DOI
es un número, es un identificador que no va a cambiar incluso cuando se le asigne un volumen y un número a ese documento. Y en otros casos, pues también artículo en preparación, ¿no? Entonces, diferentes estilos, pero la forma sugerida es esta segunda, porque en la cita hay que colocar el año. En esta forma, ¿qué año le coloco? Entonces, la forma sugerida, siempre y cuando la revista no te dé un ejemplo de cómo colocar un artículo impreso, pues esta sería la forma sugerida, obviamente cambiando el estilo en estos elementos, ¿no? Porque la revista tiene un estilo particular en estos elementos, ¿no? Pero la sugerencia es que aparezca el año, aparezca impreso. Yo sugiero, y yo siempre en mis publicaciones, aunque la revista no lo exige, tampoco lo dice, pero siempre he colocado entre paréntesis impress y el DOI, ¿no? Entonces, con eso quedaría salvado, ¿no? Ese problema de artículos impress que todavía no tienen un volumen y páginas. Bueno, y como este es un trabajo titánico, pues existen ahora gestores bibliográficos, los gestores bibliográficos que nos ayudan a veces a agilizar o a tener en menos tiempo las citas y la bibliografía, que a mano es un trabajo muy arduo, ¿no? Y obviamente, pues estos gestores bibliográficos sirven para estilos estandarizados, ¿no? Que las revistas científicas lo tienen, muchas revistas científicas lo tienen estandarizado y se pueden jalar los estilos a Mendeley, a Zotero, a RefWorks o a EndNote, ¿no? EndNote es un software que es pago, es pagado, es comercial, pero la ventaja es, y se sugiere el uso para aquellos que publican en revistas Scopus. Y no solamente Scopus, ¿no? Revistas de la editorial Clarivate ahora, ¿no? Porque es un producto de ellos, ¿no? Es un producto de Clarivate, antes Thomson Reuters, donde tienen, dentro del software mismo, tienen los estilos de las 8.000 o más revistas que tiene ese editorial. Y son de las mejores en el mundo, ¿no? Y la mayoría de ellas están en Scopus. Por lo tanto, aquellos que publican en esta revista, pues se sugiere comprar y adquirir este software. Porque con un clic yo cambio de un estilo de una revista al estilo de otra revista, ¿no? Entonces es fácil. Incluso se pueden crear nuevos estilos o incorporar estilos de otra revista que no están aquí, ¿no? Entonces, y algo más libre, pues el Mendeley, que se usa mucho, o el Zotero, y menos, ¿no? Pero el Mendeley se está usando mucho y sirve también para los fines. Incluso el Word, ¿no? El Word, en el Word mismo tengo la opción de citas y bibliografía. Incluso puedo colocar o en la configuración agregar el complemento de Mendeley. De tal manera que en el Word yo puedo trabajar con Mendeley también, ¿no? Entonces hay toda esa gama de opciones para acelerar este proceso de colocar la cita y bibliografía bajo el estilo de una revista científica.